Bueno, Guillermo, lo primero, muchas gracias por haber venido hoy a estar aquí con nosotros. Encantado. Eh, ¿Cómo llega Guillermo Velasco hoy, 24 de febrero, hasta aquí? ¿Qué ha ocurrido para que estemos hoy aquí sentados? Te refieres un poco a toda la historia de cosas que he hecho, digamos, durante los últimos años para esto. Bueno, eh, la verdad es que yo empecé a trabajar con derivados de la marihuana y su posible aplicación terapéutica ya hace unos cuantos años. Quizá en el 2001, cuando volví de una estancia postdoctoral que hice en Escocia. Y desde entonces la verdad es que poco a poco he ido relacionándome más con esa posible aplicación terapéutica y sobre todo en los últimos quizá 10 años, pues sobre todo encaminado mucho a la posible acción antitumoral que pueden tener los derivados de la marihuana. Y hombre, en este tiempo hemos aprendido muchas cosas de lo que hemos hecho en el laboratorio, de cómo funcionan, de con qué se pueden combinar, de qué mecanismos de resistencia puede haber en determinado tipo de tumores que podrían hacer que respondieran mejor. Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, yo creo que las hemos ido dando a conocer, sobre todo en revistas científicas, las hemos ido publicando, también de alguna manera han contribuido a que comiencen algunos posibles ensayos clínicos, algunos de hecho ya han empezado. Y bueno, yo creo que llegamos aquí en esta fecha pues con un recorrido de una base experimental y algún inicio de posible aplicación terapéutica ya en marcha que sugiere que los cannabinoides pueden tener una acción antitumoral y sobre todo lo que más hemos hecho nosotros es en tumores cerebrales. Entonces yo creo que todo eso es lo que lleva a que puede ser algo potencialmente interesante para la gente y por eso estamos aquí. Porque ¿en qué punto estamos ahora mismo? Sabemos que funciona en laboratorio, con algunos animales funciona, y ahora comienzas un estudio clínico en el Hospital 12 de Octubre, o estás ya con él, o empezáis en otoño. ¿Cómo está el tema del ensayo? Bueno, esto llevará todavía un poco de tiempo. Digamos que en modelos animales hemos visto ya diversos estudios que realmente funcionan bien los cannabinoides, sobre todo en combinación con otros fármacos antitumorales, y yo creo que en ese sentido, supongo que lo discutiremos luego también en la charla, es importante tener en cuenta que posiblemente los cannabinoides no van a ser la droga milagro que va a curar el cáncer, pero sí que pueden ser un fármaco más o varios fármacos, porque como luego discutiremos hay varios, que en combinación con los fármacos que se utilizan hoy en día pueden producir una mejora, sobre todo en algún tipo de paciente. Entonces, digamos, el futuro sería que viésemos que algún tipo de paciente pudiésemos decir, a este paciente concreto lo que le vendría bien es una combinación de, por ejemplo, THC, CBD y otro fármaco. Por ejemplo, en nuestro caso estamos utilizando un fármaco que se llama temozolomida, que es el que se utiliza normalmente para tratar a pacientes con tumores cerebrales. Entonces, yo creo que el futuro irá por ahí. Entonces, en términos prácticos, ¿qué está en marcha? Ahora mismo hay un ensayo clínico en el que se utiliza un fármaco que se llama Sativex, que bueno, supongo que muchas de las personas que nos vayan a escuchar conocen, que produce la empresa GW Farmacéuticas. Entonces ellos tienen un ensayo clínico ya en marcha en el Reino Unido, donde están tratando a pacientes con tumores cerebrales con Sativex en combinación con temozolomida. Ese ensayo está en marcha en una primera fase, luego podemos hablar un poco también de ello. Y bueno, de momento no se tienen resultados, pero bueno, se sabe que por lo menos ha sido seguro en los pacientes, que es el primer paso. Paralelamente, aquí en España se pretende hacer otro ensayo clínico. Entonces ha habido, también luego comentaré, un donativo por parte de una asociación que se llama Medical Cannabis by Tour, que ellos están interesados en que se haga un ensayo clínico, pero con compuestos puros, no con un fármaco que produzca una compañía, sino con compuestos puros. Entonces ya se ha llegado a un acuerdo con una asociación que se llama GEINO, que es Grupo Español de Investigación en Neurooncología, en concreto el doctor Juan Sepúlveda, que es un neurooncólogo que está muy interesado en el estudio, y ese grupo de investigación de neurooncólogos, básicamente. Y bueno, digamos, ya han dado el sí a el protocolo del ensayo, que ellos están de acuerdo con que se pueda desarrollar. Ahora faltan todavía algunos trámites, porque antes de poder empezar con uno de estos estudios, necesitas la aprobación por parte del comité ético de los hospitales que van a participar, también de la Agencia Española del Medicamento. Entonces, todavía digamos está en la fase de que se consiga esa aprobación para poder empezar con el estudio, que yo creo que si todo va bien pues a lo mejor podría comenzar para finales de año. Habrá que ver. Porque sabíamos que el ensayo que comentabas en el Reino Unido, había leído una entrevista tuya
que con 5 pacientes había ido bien y que 2 habían vivido como más tiempo de lo que esperaban los médicos, o realmente por dónde han ido esos primeros resultados. Bueno, ese es otro ensayo. De hecho, hubo un primer ensayo piloto que se hizo en el 2002 o 2003, en el que se administró solamente THC intracranealmente. Eran pacientes que tenían este tipo de tumor cerebral, les habían, como consecuencia del tratamiento, les habían quitado el tumor, y en la cavidad que había quedado tras extraer el tumor se había administrado directamente THC a través de una cánula y un reservorio. Ese fue un ensayo piloto solo con 9 pacientes, en el que, digamos, el objetivo era simplemente ver la posible toxicidad o no de esta administración de THC. Entonces, lo que se vio es que no tenía toxicidad, no se encontró ninguna toxicidad en los pacientes, incluso por esa administración tan local. Y se vio que, digamos, 2 de los 9 pacientes sí vivieron más de lo que uno podría esperar, pero, digamos, no se curaron. De todas formas, supongo que también vosotros sabréis, mucha gente sabrá, para poder realmente sacar conclusiones estadísticas hace falta tener un mayor número de pacientes. O sea, que es un ensayo que no te permite decir con seguridad que los pacientes han vivido mal, lo que te permite es sugerir que podría tener un cierto beneficio terapéutico, pero eso habría que demostrarlo en estudios posteriores. Entonces, el primer estudio posterior sería este del Sativex, aunque las condiciones cambian, porque en ese caso son pacientes, también como en el ensayo que se hizo, ese primero que estábamos comentando, donde ya tiene un tumor recidivado, es decir, primero tuvieron originalmente el tumor, después de tener el tratamiento habitual, el tumor volvió a salir, y en esa segunda fase es la que se les administró el THC. En este ensayo se utiliza también una administración del fármaco, en vez de THC, digamos en este caso Sativex, que tendría THC y CBD, y además en combinación con temozolomida, porque, digamos, los estudios que hemos hecho en modelos animales indican que podría ser bastante más eficaz en esa combinación que cuando los compuestos se administran de manera individual. Y el tercer ensayo que podría empezar sería este que comentábamos, centralizado por el Grupo Español de Investigación en Neurooncología, que podría estar más o menos centralizado en el 12 de octubre, donde está el doctor Sepúlveda, y que es el que, digamos, empezaría, si todo va bien, a finales de año o quizá a principios del año que viene. Aunque, como digo, tiene que pasar todavía una serie de trámites antes de que realmente comience. ¿Y esos trámites se van a pasar? Quiero decir, ¿el gobierno español, el sistema sanitario español pone pegas, o realmente veis que no hay problema aunque se trate de cannabis? Porque como está empezando a haber tanta presión en torno al tema, no sé si eso os facilita trabajar o no, o no pasa nada. No, yo creo que ni va a facilitar ni va a dificultar. Hombre, yo creo que sí que hay una conciencia social cada vez mayor, pero también dentro de la comunidad médica, de la comunidad científica, que realmente hay una base, digamos, en modelos animales, en ensayos preclínicos, que realmente sugiere que los cannabinoides pueden tener una aplicación terapéutica. Específicamente en el caso del cáncer, yo creo que también la hay. Y en la medida en la que el ensayo esté bien diseñado y, digamos, respete los protocolos habituales, yo creo que no va a ser un problema de cara a su aprobación. Lo único que estas cosas llevan su tiempo, y también puede llevar su tiempo el poder conseguir la cantidad de principio activo que es necesaria para poder administrar a los pacientes. Porque, claro, una cuestión importante que luego debatiremos en la charla, yo creo que también hemos estado un poco comentando. Claro, digamos, esta visión romántica de tratar de conseguir cannabinoides de manera... bueno, pues que la gente te lo dé, ¿no? A partir de plantas, tal, está muy bien, pero cuando uno quiere hacer un ensayo tiene que tener unas dosis perfectamente controladas, tiene que ser calidad que se llama GMP, es decir, calidad apta para poder administrar a pacientes, porque ha tenido una serie de procesos durante el procedimiento de elaboración que implican que no tenga ninguna contaminación con ningún patógeno, ningún microorganismo, etc. Claro, poder conseguir eso implica bastante elaboración, un gasto. Entonces no solamente es conseguir los principios activos, sino además poderlos tener en las condiciones que se puedan administrar a los pacientes. Entonces eso creo que también va a ser algo que nos va a llevar tiempo hasta que realmente consigamos tener toda la cantidad que haría falta para poder hacer ensayo clínico. Entonces, bueno. Pero teniendo en cuenta, Guillermo, la urgencia, ¿no? Un poco es decir, está claro que los casos de cáncer cada vez aumentan, que la situación... Bueno, ¿no? Dicen 1 de cada 2 personas vamos a padecer cáncer, es una cuestión de buena suerte, de mala suerte, de hábitos, de un montón de historias,
pero visto que por aquí hay un rayo de esperanza, ¿cómo puede ser que se esté tardando tanto? ¿Cómo puede ser que Cristina no haya podido comenzar un estudio con cáncer de mama? ¿Cómo puede ser que esto para otoño es que... ¿no? Sí, yo creo que, digamos, las expectativas de la gente o la cierta facilidad para poder conseguir, digamos, derivados de marihuana a través de una asociación o alguna gente del mercado negro, da la idea o transmite la idea de que es relativamente sencillo. Pero cuando uno quiere que le hagan un tratamiento, porque ahora estamos hablando de algo que, digamos, en este contexto sería mirado favorablemente, pero imaginemos que estamos hablando de un fármaco JKL que también es muy prometedor y que produce una compañía farmacéutica X. Y claro, queremos estar seguros que ese fármaco funciona, que nos van a dar la dosis adecuada, que no nos van a dar sobreprecio, pero que vamos a tener acceso a él. Tenemos el ejemplo ahora de todos los pacientes con hepatitis C, que no tienen acceso a un fármaco que claramente funciona, pero porque es extremadamente caro. Realmente ellos quieren un fármaco que les da una cierta garantía de que pueda funcionar. Claro, aquí choca un poco las dos cosas, porque para poder tener garantía que pueda funcionar y para que tenga la garantía de calidad que exigiría cualquiera, necesitas pasar una serie de procedimientos. Y esos procedimientos son caros. En la mayor parte de los casos, la industria farmacéutica, que es la que produce los fármacos, es la que está interesada en que sus medicamentos se vendan y por tanto empuja eso. Si tuviese hacer una investigación que sea independiente, entonces también tiene una dificultad añadida. Entonces, yo creo que el sistema que hay de control de la administración de medicamentos a pacientes es garantista para los pacientes. Quiere decir, garantiza que no vayan a recibir un fármaco, o en general trata de garantizar que no reciban un fármaco que les pueda perjudicar. En este caso, quizás es excesivamente garantista, sobre todo para gente que está desahuciada o gente que, digamos, busca una esperanza. Pero claro, también hay muchas cosas en el mercado y no en el mercado de productos que realmente no funcionan y que se están vendiendo y que la gente está haciendo negocio con productos que claramente no funcionan. Entonces yo creo que hay que defender un poco la visión también de las agencias de medicamentos, en el sentido de que realmente están tratando de salvaguardar los derechos de los pacientes. Lo que pasa es que un paciente que ve una información que le resulta prometedora se desespera porque quiere solucionar su caso en ese momento, no dentro de un año, dentro de dos. Eso a lo mejor puede ayudar a otra persona, no a ellos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de buscar un equilibrio que permita acelerar lo máximo posible las cosas. Y yo creo que ha pasado bastante tiempo y es verdad que a veces las cosas van desesperadamente lentas. Pero si miramos en la escala de años, yo sí que creo que las cosas se van acelerando y cada vez la cosa va mejor. También yo creo que hay que pensar una cosa: si las cosas se hacen mal y no se pasa por el sistema garantista que se ha utilizado para otros medicamentos, no acabamos de resolver el problema, que es quitar el estigma de los cannabinoides y realmente asegurar de forma fehaciente y científica que funciona y que si se puede administrar a un paciente es porque realmente van a tener utilidad en ese paciente concreto. Entonces, si eso está demostrado científicamente con un ensayo clínico, nadie te lo va a negar. Si tú lo haces de una manera un poco más lateral y tratando un poco de hacerlo de aquella manera, al final tampoco demuestras de una forma que convenza a la comunidad científica o médica, con lo cual seguiría estando un poco en la marginación. Entonces, si queremos que pasen a ser fármacos que se traten como cualquier otro fármaco, sí que hay que pasar un poco por los procedimientos que se utilizan en ese tipo de fármacos. Pero bueno, por supuesto, yo creo que hay que tratar de empujar lo máximo posible y tratar un poco de convencer. En ese sentido, la gran concienciación social que empieza a haber a favor de la utilización de cannabinoides como agentes terapéuticos, en este caso en el tratamiento del cáncer, yo creo que puede ayudar, porque puede haber como entidades como este Medical Cannabis Back Tour que consigan fondos y los donen para conseguir acelerar este proceso. Exacto. Que de otra manera, pues a lo mejor podría ser más lento. Pero habría organismos, ¿no? Si realmente hubiera interés, habría organismos que pondrían estos 100.000 euros. Yo creo que hay compañías, fundaciones para los que un presupuesto de 100.000 euros no es tanto dinero, ¿no? No, quizá hay que hacer un esfuerzo de convencerles y demostrarles que hay resultados prometedores y que realmente pueden invertir su dinero en eso de forma altruista para realmente contribuir a demostrarlo. Quizá tenemos que tener paciencia y tenemos que ir por los cauces habituales que se utilizan en otro tipo de aproximaciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora mismo nosotros estamos utilizando el cannabis, a nosotros como federación, como asociación de enfermos, nos llegan cada vez más casos más urgentes, incluso los pacientes ya muchas veces se les ayuda como un paliativo porque no da tiempo a todo esto. Pero claro, hasta que vosotros no avancéis, nosotros
vamos dando salida lo mejor que podemos y está claro que la calidad del paciente mejora, porque eso sí lo sabemos, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y yo creo que un paciente que se encuentra mejor podrá afrontar mejor una enfermedad como el cáncer con este componente psicológico añadido, ¿no? Claro, yo es que creo además que en ese sentido, digamos, la acción antitumoral de los cannabinoides, yo creo que se acabará demostrando, porque por lo que vemos en modelos animales, a mí me parece que es claro, pero se tiene que demostrar. Quizá otra de las propiedades terapéuticas de los cannabinoides están ya muy bien establecidas. Entonces, ese es el plano en el que, por ejemplo, se podría avanzar más rápidamente, ¿no? Porque que pueden ayudar a calmar el dolor oncológico, que pueden ayudar a estimular el apetito o a eliminar un poco la ansiedad en el negativo del paciente. Es decir, un beneficio, claro, sobre los efectos secundarios de tener cáncer o de la quimioterapia que se administra para combatir el cáncer, yo creo que eso está bastante bien establecido. Y quizás en ese sentido hay que avanzar y permitir que los pacientes puedan tener acceso a un fármaco que les permita una administración adecuada ya de una forma más clara. Yo creo que ya sí que hay muchos ensayos clínicos hechos en el mundo en ese sentido que lo demuestran. Y ahora, digamos, lo que hay que compatibilizar es el acceso de la población que potencialmente tiene que usar el fármaco a fármacos o a compuestos principios activos o a preparaciones que contengan el principio activo de la marihuana, pero de una manera que sea accesible para la gente que realmente lo necesite. Yo creo que ahí ya no estamos en una fase a lo mejor de hacer más ensayos clínicos, ¿no? Sino de pensar cómo se puede hacer. Exacto. Y ahí, bueno, quizá hay experiencia de otros países, donde Estados Unidos o ahora Uruguay, otros países donde ya están dando el paso a que para ese tipo de aplicaciones la gente pueda tener acceso a la marihuana de otra manera, ¿no? Pero bueno, como siempre, incluso en esos países también hay un negocio detrás. Así que, de nuevo, nadie te lo va a dar gratis. Vas a tener que pagar por ello, vas a tener que conseguirlo de alguna manera y habrá que negociar si la seguridad social tiene que cubrir el coste de ese medicamento cannabinoide o no, cómo lo administras. Entonces, al final, cuando uno baja los detalles, si quiere salirse, digamos, de la clandestinidad y quiere pasar por una situación más normalizada, entonces tienes que entrar a todo lo que implica que sea una situación normalizada. Entonces entra el negocio, entra empresas farmacéuticas o no, entra todo ese tipo de cosas. Entonces, hombre, yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y, bueno, vosotros yo creo que estáis en la línea de fuego de ver qué es lo que realmente haría falta, ¿no? La verdad que harían falta muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues, manos y lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que cuando vayamos a un congreso en el que se tratan temas crónicos y sacamos el tema, que no se nos mire como si fuéramos delincuentes, que era para decirles, sentaros aquí un ratito, unas tardes con nosotros y se lo dices esto al paciente, a ver qué tal, ¿no? Sí, sobre todo porque vosotros tenéis la experiencia clara de que el paciente se encuentra mejor, sí, o incluso en algunos casos mejora claramente. Entonces, si eso es un hecho y está bastante constatado, no ya solo por vosotros, sino en ensayos clínicos que se han hecho a lo largo del mundo con distintos tipos de fármacos que contienen cannabinoides, incluso en algunas ocasiones con marihuana terapéutica, pues entonces ya sí que es el momento de empezar a dar el paso y darse cuenta que eso puede ser algo que puede ayudar realmente a los pacientes. Yo creo que una parte de la comunidad médica por lo menos sí está concienciada. Por ejemplo, este oncólogo Juan Sepúlveda, que es el que realmente ha empujado la posibilidad de hacer estos ensayos clínicos, claramente, siempre que hablo con él, transmite esa necesidad de... Hay una demanda por parte de muchos pacientes de que demostremos claramente o no que esto funciona. Claro. Entonces, realmente tenemos que hacerlo para... Igualmente, porque si es un no, también hay que saberlo. Exactamente, sí. ¿No? Porque a lo mejor se está jugando un poco con la esperanza de la gente. Cuando la gente viene y nosotros le hablamos de las propiedades antitumorales, es que lo primero que podemos decir es que hasta que vosotros no tengáis una evidencia, nosotros podemos intentarlo. Como dice Cristina, ¿no? Que siempre comenta, hombre, dentro de lo malo, lo menos malo, ¿no? Porque morfina, o sea, te quiero decir, hay muchas medicaciones con muchos otros efectos psicoactivos de los que no se habla. Y al fin y al cabo, pues, cuando el paciente toma el cannabis, como comentamos, ¿no? Le mejora el apetito, le mejora el sueño, por lo cual su estado está mejor, por lo cual entra mejor en el proceso de la enfermedad y, bueno, ayuda bastante. Entonces, esa parte la tenemos clara, pero cuando se lo vamos a contar a la gente, pues nos tachan... Incluso, sí, igual tengo la sensación, hoy me ha ocurrido, de como que no reconocen vuestra labor, y la verdad que ya es un tema de, bueno, si venimos con datos. Sí, todavía hay una parte, digamos, de la comunidad médica científica que es reticente. Y luego hay que tener en cuenta que los mensajes que transmiten en general las agencias oficiales, la agencia antidroga, etcétera,
ellos parten de la base de que los mensajes tienen que ser simples. Entonces simplifican mucho. Y simplifican, digamos, todas las drogas son malas porque queremos evitar que la juventud consuma drogas. Y al final eso es contraproducente, porque realmente no entra en los matices de la diferencia entre distintas drogas o de las posibles aplicaciones terapéuticas o no de un determinado compuesto. Entonces, digamos, tienen que bajar a una forma de entender las cosas más simplificada. Pero normalmente la acción política no implica simplificación, no implica diversificación, implica una visión muy simplificada porque quiero transmitir un mensaje muy sencillo. Entonces yo creo que hay que ir poco a poco convenciendo. En ese sentido, el hecho de que nosotros publiquemos nuestros artículos en revistas científicas y que seamos completamente aceptados por la comunidad científica en general, porque los resultados son claramente establecidos, creo que solamente puede contribuir a que eso finalmente se acepte como cualquier otra cosa. El otro día, además, coincidí en un evento con un oncólogo español muy famoso que le había tocado en un momento dado evaluar una solicitud de un proyecto de investigación para una entidad bastante prestigiosa, en donde de hecho había un proyecto que tenía que ver con la acción de los cannabinoides. Y había una cierta reticencia porque es una asociación relativamente conservadora, pero él realmente manifestó, no, yo dije, hombre, vamos a ver, esto si es buena ciencia, lo tenemos que financiar. Claro. O sea que yo creo que al final lo que son científicos lo van a apreciar si realmente les parece que es buena ciencia. Si les parece que no lo es, pues no, y es un poco como tiene que ser juzgado. O sea, ¿es verdad o no es verdad? ¿Realmente se puede demostrar científicamente o no? Si se puede demostrar, creo que todos esos prejuicios se acabarán cayendo como han caído para muchos otros aspectos, ¿no? Pero es una batalla que no está todavía terminada y yo creo que hay que seguir dándola, pues eso, con las propias armas del sistema, es decir, demostrar científicamente que es así, publicarlo, explicarlo y luz, que se vea cómo funciona o qué no funciona o qué efectos secundarios tiene o qué no tiene, pero como para cualquier otro fármaco en ese sentido. Yo creo que... Y ya para acabar, tenemos que empezar rapidito, ¿cuál es entonces el futuro inmediato? ¿Puedes dar una fecha? ¿Te atreverías a darnos un año en el que creas que podemos tener ya un resultado claro con esto? ¿O es muy pronto, 2 años, 3 años? Yo creo que para tener un resultado, claro, supongo que ya conocéis, los ensayos clínicos también llevan su tiempo. O sea, ahora simplemente se va a empezar un ensayo clínico fase 1-2. En realidad implica primero analizar una posible toxicidad en pacientes, que pues yo creo por lo que ya se ha hecho hasta ahora no va a ocurrir, pero luego un cierto indicio de efectividad. Si hay un cierto indicio de efectividad en ese ensayo, no significa que todavía esté completamente demostrado. Entonces habría que pasar a ensayos clínicos de mayor dimensión, con mucho mayor número de pacientes, que serían los que realmente demostrarían ya de una forma aceptable para todo el mundo que realmente eso puede funcionar. Entonces, para eso, para esa fase? Eso ya sería otra historia. Sí, ¿no? Yo creo que al final, de una manera o de otra, en la industria farmacéutica se tendrá que implicar. Yo creo que hay que combinar un poco las dos cosas. Tener un impulso a partir de gente que permita, digamos, hacer una primera prueba del funcionamiento en una serie de estudios más o menos pequeños, pero si queremos realmente demostrarlo a gran escala, hace falta una inversión de dinero muy grande si quieres pasar por el circuito científico habitual, que es el que te va a permitir demostrarlo de forma fehaciente. Entonces hay que ser consciente de eso y en ese sentido es difícil dar una fecha. Yo creo que si todo fuera bien, los resultados de estos primeros ensayos podrían estar en 2-3 años. Si esos resultados son positivos, realmente ya van a dar un espaldarazo total a que realmente esto puede funcionar, aunque habría que hacer ensayos posteriores, pero posiblemente eso abriría el número de posibles ensayos en distintos países donde se tratase de ver eso no solo en este tipo de tumores, sino en otro tipo de tumores. Entonces, quizá de aquí a 10 años, yo lo que esperaría es que pudiéramos ver ensayos clínicos en distintos tipos de tumores, todo si va bien, no solamente en tumores cerebrales, sino a lo mejor en cáncer de mama, en cáncer de páncreas, en algunos tipos de tumores, melanoma quizá, tumores donde hay bastantes ya datos preclínicos, en marcha en distintos países donde haya pacientes que por lo menos puedan tener acceso a eso. Pero para tener una cosa completamente aprobada, establecida, y fármacos con un principio activo de los cannabinoides que pudiesen estar disponibles para la gente como un fármaco más y que el oncólogo pudiese decidir que se utilizaba o no, a lo mejor estamos hablando de que quedan 15 o 20 años, porque eso es un proceso muy largo que no se va a conseguir, digamos, de la noche a la mañana. Y mientras el paciente seguirá tomando el cannabis como buenamente puede, ¿no? Me temo que sí, aunque bueno... Aunque estamos avanzando también. Estamos avanzando, yo creo que hay que verlo... Con el THC.
como acabamos de ver, ¿no? Estamos intentando, por lo menos. Claro, ¿no? yo creo que la cuestión es, queremos que esto se acepte como un fármaco más, entonces no nos va a quedar más remedio que pasar por el aro de que digamos de sistema garantista, que a mí no me parece mal a priori. Si no lo piensas para cualquier otro fármaco, no te parece mal que digamos los estados hagan que tú no recibas un fármaco que potencialmente pueda ser tóxico para ti. Otra cosa ya es que se podría debatir, como muchas veces la empresa farmacéutica empuja para que compuestos con dudosa toxicidad al final también lo reciban los pacientes. Pero bueno, en principio el sistema está montado para que no ocurra. Si queremos que sea así, yo creo que es lógico pasar por eso. Otra cosa es que mientras tanto se puedan ir obteniendo, cosas, ¿no? Claro, la gente también se quiere beneficiar, y yo creo que en la medida en la que tampoco es una droga particularmente perjudicial, también es lógico que exista un sistema así. Y de hecho, todo lo que está montando en California, en Uruguay, en Oregón, en otros estados o países donde realmente se está utilizando esto, es que está basado en la idea de que, bueno, puede haber unas propiedades terapéuticas, y si es con un fin terapéutico, entonces podemos acceder a la planta y eso resultará más sencillo, ¿no? Entonces, que claro, ahí no vamos a poder hablar bien de dosis, o se tardará un tiempo en poder ir a una cosa más estandarizada y probada, ¿no? Seguiremos con el prueba error, prueba error, ¿no? Yo me temo que sí, siendo realistas, vamos. Sí, no, por eso, no vamos a engañar a nadie, ¿no? Yo creo que no. Pues nada, muchas gracias, Guillermo. Nada, espero haber aclarado. Y muchas gracias por dedicar vuestro tiempo y vuestro cariño en esto, que mucha gente, aunque podáis ir al ritmo que podáis, ya están agradeciendo que os estéis dedicando a esta labor. Bueno, yo creo que el objetivo es intentar comprobar que realmente esto puede ser útil para la gente. Si conseguimos que a alguien realmente le ayude, aunque sea una fracción de pacientes durante un poco de tiempo, ya sería algo increíble, ¿no? Yo creo que cuando uno empieza a estudiar bioquímica, biología, todo este tipo de materias, su sueño, por lo menos para mí, era ver si puedes ayudar a alguien, y realmente poder conseguir que parte de lo que tú estás haciendo potencialmente pueda contribuir a ayudar a alguien, ya es algo increíble. Si además realmente pudiese funcionar y se pudiera demostrar, pues ya, vamos, hombre, sería maravilloso. Bueno, estamos intentando, vamos a ver qué se consigue. Pues nada, gracias de nuevo. Gracias a vosotros.